En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, O en Facebook. Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los jueves, de 2 a 3 de la tarde, aquí con Ayelén Mancilla, nuestra operadora exclusiva, por Trabajadores y Empresarios. Bueno, y con todas las novedades que tienen que ver con el gobierno y con la vida política y económica argentina. Ya sabemos que al final Manuel Adorni renunció un sábado a la noche. Por supuesto que se fue lamentando todo lo que había sido, según él, una operación en su contra, diciendo que lo habían tratado como un delincuente y como un corrupto. Tuvo que soportar todo esto, y el gobierno no lo sintió demasiado, aunque la verdad que Javier Milei lo apoyó hasta último momento y lo bancó hasta último momento. Claro que le sacaron también la dirección de YPF y por supuesto que se encargó el nuevo vocero, Adrián Rabier, se encargó de decir que ahora Adorni no tiene fueros y demás, y es un ciudadano común.
no creo que lo manden abajo de un camión, que Milei ya lo va a proteger seguramente en la justicia con la que se lleva y tiene atados muy fuertes vínculos, pero sigue, mientras tanto, el escándalo. Lo que pasa que ahora, bueno, ¿qué va a hacer? La oposición sigue hablando un poquito, pero los medios le van a buscar por el lado de su situación patrimonial y lo que tenga que ver con la justicia, pero sin fueros, pero siguen ocurriendo cosas, se siguen conociendo dinero. Su secretaria habló de Adorni respecto de que había pagado en efectivo con millones de pesos, ella había pagado con la tarjeta y después vino Adorni y le puso tiki-taka un montón de plata. Es decir, todo lo que una persona común, si estuviera en la justicia, ya estaría presa o por lo menos procesada, pero con Adorni sigue la cosa. Y claro, con lo que parece ser un nuevo estilo, quizá un nuevo estilo, porque el modelo económico sigue siendo furibundo, el modelo de Milei, parece haber tomado una nueva iniciativa a partir del tema de Adorni y de la designación de Diego Santilli. Diego Santilli, un hombre del PRO, vamos a aclarar bien y vamos a manejarnos bien, y inclusive con el entrevistado que tenemos en un ratito, porque Diego Santilli es un dirigente del PRO, pero es el nuevo jefe de gabinete de este gobierno, de La Libertad Avanza. Él, junto con Cristian Ritondo, jugaron en la lista con La Libertad Avanza, como hombres del PRO. En realidad, no sé si llamarlo un gobierno de coalición, pero creo que ya el único que no se enteró que son libertos puros es Mauricio Macri, porque acá La Libertad Avanza, las declaraciones son evidentes. Creo, Santilli cuando asumió dijo, creo en los proyectos colectivos, no solo en los individuos. Voy a trabajar en equipo. Parecía el discurso de Macri cuando estaba con Macri, ¿no? ¿Se acuerdan que Macri siempre enfatizaba el gran equipo, qué sé yo, y después terminó yéndose, no lo votó, perdió la elección con Alberto Fernández? Dijo Santilli, junto a un gran gabinete encabezado por el presidente Milei. Destacó a Milei, obvio, es el jefe de gabinete ahora, forma parte, no es un extraño que está haciendo un favor, es un hombre de La Libertad Avanza, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina, y Ritondo, su socio político enseguida, jefe del bloque de diputados del PRO, también un liberto para mí, destacó su capacidad de diálogo con los gobernadores y demostró su capacidad para lograr que las leyes salgan. Muy expreso Ritondo y cumpliendo la regla de oro de Milei, que es, en la asunción de Santilli estuvieron 14 gobernadores, un montón, inclusive peronistas, por eso después vamos a hablar para dónde va el peronismo, porque así no se sabe, es un callejón que no tiene ni salida siquiera. Con 14 gobernadores, y ya hablando Milei, después de la asunción de Santilli, reuniendo a los legisladores de La Libertad Avanza y asegurando que hay proyectos que modificar. Por ejemplo, ya va en una actitud de avanzar fuertemente, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Dice que va a tratar. Es impedir que el Banco Central financie al Tesoro mediante la emisión monetaria. Deja cosas puestas para el futuro, para que no se las cambien en el futuro. Esto lo pide el FMI, ¿no? La reforma electoral, que la oposición sigue pensando, y si no le eliminan, acá lo dijimos desde el primer momento, uno de los puntos más seguros que tiene y estratégicos que tiene Milei es eliminar las PASO, para que al peronismo la interna se le despelote más de lo que lo tiene hecha. Puede hacer una interna propia el peronismo, ojalá que lo haga, porque van a eliminar las PASO. Los radicales parece que no quieren, no es eliminar, la van a suspender, pero para el caso, la suspende para la elección de 2027, que es crucial para saber si Milei va a ser reelecto o no. Esto está clave, lo que importa es ahora. Y lo que tiene que ver la semana que viene con la modificación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con quien vamos a entrevistar con gente, porque es una vergüenza. Se limitan, abren todos los caminos para la compra de las tierras extranjeras, para que extranjeros vengan. Ya hay, dicen que reinos
Catarí y Emiratos Árabes, ya compraron en su momento, y ahora con esto lo van a tener. Campo Orégano no es un argumento tremendista, es real, van a vender sobre todo la Patagonia, y bueno, lo vamos a analizar más adelante en otro momento, pero con extensiones que también sirvan para que se instalen los jobs, se llama, las fábricas, las instalaciones que necesita la inteligencia artificial, que es la tierra y el agua. Cada vez que uno usa inteligencia artificial y hace un algoritmo, una cosita, ¿no? Eso necesita muchísima agua. En la Patagonia hay muchísima agua y hay muchísima tierra. Bueno, tremendo, Milei avanzando en eso, y mientras tanto, bueno, no podía hacer, no podía dejar su estilo. Milei, desesperado por lo que fue el aniversario anticipado, el 4 de julio es el día, dentro de 2 días, es el día de la independencia, se cumple la independencia de Estados Unidos. Hubo una recepción antes con el embajador, y violando todas las reglas protocolares, que si fuera nada más que eso, un audaz todavía. Pero Milei, no puede ir un presidente al festejo de la embajada, de una embajada, porque ahí los titulares son embajadores, es una categoría menor que la de un presidente de una nación autónoma, como Milei. Sin embargo, Milei estuvo ahí regodeándose con el embajador Lamela, que Lamela trae la inteligencia artificial, es el jefe de Milei, el subjefe de Milei, digamos, fuera de Trump, acá en la Argentina, y estuvieron ahí, y nada menos que con esa cosa grotesca de la ex mujer de Milei, caracterizando a Liza Minnelli, Fátima Flores, caracterizando a Liza Minnelli y bailando y cantando cabaret. Todo una cosa espantosa, si uno la piensa así. Y también el vocero, que no entiende nada, que es un diputado al que Milei destrató, Adrián Rabier, el vocero dio su primera información. Por supuesto que dijo que no iba a informar mucho, no trata a los periodistas como lo trataba Adorni, pero bueno, Adorni ya es boleta, fue boleta, pero Adrián Rabier ya dijo una cosa. Primero había dicho que se aseguraba que había que iban a aumentar la luz, el gas y todo, y que con el tema del gas no iba a faltar gas, pero de todas maneras había que abrigarse más. Una falta de respeto, es decir, bajar el precio del gas, no digas a la gente el mensaje de que hay que abrigarse más, tal cual, igual que hizo Macri en su momento. Después se nota que alguien le dijo, che, qué más ganas te mandaste, y con Eduardo Feynman en Radio Mitre, Feynman le preguntó por este tema y Adrián Rabier se tuvo que retractar, no más o menos, pero tuvo que mejorar un poco la situación con este audio que vamos a escuchar ahora. Debutó en una conferencia de prensa y ayer ya dijo una frase complicada. Dijo que está más caro el gas y hay que tratar de abrigarse. La frase fue, ahora las familias dicen, está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme. Sí, ¿Se arrepiente de esa frase? No quise expresar eso. ¿Es poco feliz? Es poco feliz, sin duda, Okay. Pero más como la levantaron los medios, no fue la intención. Yo creo que este gobierno cuida a los más humildes. Bueno, varias barbaridades, rapidito, antes de ir a la tanda y al próximo entrevistado. Es lo que interpretaron los periodistas. No interpretamos nada. Vos dijiste que había que abrigarse más, no que había que bajar el precio. Segundo, de todas maneras, es lo que queremos para los más humildes. Esa no es una manera de tratar a los más humildes con el aumento del gas, que ahora, este mes, además de varias tarifas, el gas va a aumentar el 2,7% en el momento más frío. Creo que hay un récord de helada en la Argentina y aumenta el gas 2,7%. Una vergüenza. Bueno, todo no podía ser, es así, y ya volvemos con Trabajadores y Empresarios. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Osfatum.
Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.offatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y tenemos en Zoom, en comunicación ya, al consultor político Raúl Timerman. Hola Raúl, ¿cómo le va? ¿Qué dice Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Tratando de empezar el jueves este programa sin hacerme mucha mala sangre con Milei, pero esto es imposible, se imaginará. Entonces estaba comentando ahí un poco y quería consultarle ¿qué le parece si es una nueva etapa esto que se abre con la renuncia de Adorni y con la designación como jefe de gabinete de Diego Santilli y esta participación más activa o ya en forma de alianza del PRO, y si hay un cambio de estilo en el gobierno, en el sentido del diálogo de Santilli con los gobernadores, con el resto de los legisladores? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en principio sí, es un cambio, es una etapa nueva. El nombramiento de Santilli frente al de Adorni es un poco la inclusión de la casta política en ese puesto, que la casta política es la que se sabe manejar en ese puesto indudablemente. Santilli va a ser un negociador que va a poder hablar con los gobernadores, poder negociar ellos parte de lo que necesitan versus los votos en el Senado y el diputado que ellos tengan, pero aparte va a tener la capacidad para poder negociar internamente con Sturzenegger, con Caputo, etcétera, cosa que Adorni no podía hacer ni lo uno ni lo otro. El anterior, Guillermo Francos, era un buen negociador hacia afuera, pero no tenía fuerza hacia adentro. Y Santilli es el mejor nombramiento que este gobierno pudo hacer para iniciar la etapa de camino a la reelección. Y la verdad que la inicia, digamos, con buenos augurios, porque hoy por hoy no tiene con quién perder Milei una elección. Si uno mira del otro lado, la oposición está haciendo todo lo posible, digamos, por allanarle el camino, ¿no? Indudablemente, Esa es la Raúl. Situación actual. Indudablemente, un tema queda atado al otro. Respecto de lo que decía usted de Santilli negociando con los gobernadores, bueno, en la presencia cuando asumió como jefe de gabinete de bastantes gobernadores, inclusive peronistas y demás, cuyos diputados son aliados de la Libertad Avanza, y ya con varios, como Patricia Bullrich, el propio Cristian Ritondo del PRO, ya hablando inmediatamente de la reelección del presidente. Enseguida que asumió Santilli hubo varias declaraciones desde el gobierno hablando de la reelección para 2027. Evidentemente, bueno, parece que el gobierno está muy decidido con esto y muy decidido a enfrentar leyes, sacar reformas que son bastante graves. La reforma política, por ejemplo, la eliminación de las PASO, ¿no? Una de ellas. Así es, no solo eso, sino también la aprobación de leyes ya aprobadas por la Cámara de Diputados. Se le allanó el camino legislativo ahora, estaba trabado. Eso fue, digamos, obra y gracia de Patricia Bullrich, que, digamos, primero le puso piedras en el camino a Adorni diciéndole es necesario que presente su declaración jurada lo antes posible, dando un paso al costado ella respecto al alineamiento con Adorni, y segundo, al conseguir una postergación de la presencia de Adorni en el Senado, que le permitió juntarse con la pareja presidencial y decirle, mire, esto es lo último que yo puedo hacer. Si dentro de una semana, 10 días, viene Adorni al Senado, esto es un incendio.
digamos, y va a salir en todos los diarios del mundo. Y eso los terminó de convencer. Y yo creo que también planteó el hecho de que lo más importante es la reelección y que eso atentaba contra la reelección. Javier Milei ha tenido una habilidad muy especial. Cuando llegó al gobierno no tenía equipo, no tenía plan, no tenía absolutamente nada. Tenía 2 o 3 ideas en la cabeza. Y lo primero que hizo, después de haber cooptado los votos del PRO, porque él gana el balotaje con los votos del PRO, empieza a cooptar a los dirigentes del PRO. Y hoy no se puede decir que Santilli sea un dirigente del PRO, que Ritondo sea un dirigente del PRO. Están ya totalmente consustanciados con la Libertad Avanza. Aparte, el PRO tuvo, dentro de la alianza que tenía para la candidatura presidencial, no me acuerdo si era Juntos por el Cambio o Cambiemos, esa alianza tenía 2 candidatos presidenciales. Los 2 candidatos eran del PRO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Exacto. Ninguno de los 2 sigue en el PRO. Claro, hoy el PRO es solo Mauricio Macri y se deleita Javier Milei, digamos, tirándole piedras a Mauricio Macri. Es casi una diversión que tiene. Sí, y Macri tratando de igual, no diferenciarse en el modelo, pero sí tratando de creer esa idea superficial de que tiene todavía el pro autonomía y demás, porque es muy superficial. A Macri está, hoy no es... Tiene capacidad de daño, si va separado en la provincia de Buenos Aires, le hace difícil la elección a la Libertad Avanza. Pero tiene para negociar, digamos. Yo creo que Mauricio Macri está tratando de juntar una pequeña masa crítica que le permita negociar. Lo único que le interesa es que los Macri sigan en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Exacto. Perfecto. Y dígame, ahí se pueden dar alianzas del lado de enfrente también. Yo creo que va a haber un sector del peronismo que se va a aliar con Horacio Rodríguez Larreta para esa elección. ¿Ah, sí? Perfecto. Creo que sí. Dígame una cosa, y respecto de Patricia Bullrich, porque ¿seguirá esta interna o esta pelea, digamos, dentro del gobierno? ¿O Patricia Bullrich cómo queda ante lo que es el avance, digamos, y la confianza que le da Milei a Santilli, por ejemplo, en sus planes propios? No, Patricia Bullrich va a estar chocha con Santilli. Digamos, porque es de los negociadores de la política. Patricia Bullrich empezó a hacer política hace 54 años. Sí. Muchos de los que actualmente hacen política no habían nacido todavía. O sea, tiene una experiencia política que muy pocos tienen hoy. Y bueno, y la sabe utilizar, y sabe que Santilli es mucho más útil desde el punto de vista de construcción de acuerdos en el Senado con los gobernadores que lo que era Adorni. Eso no cabe absolutamente la menor duda. O sea, Patricia Bullrich sigue su camino, está consustanciada con la política del gobierno, pero no va a dar un paso en falso en la medida que no tenga una seguridad de salir airosa. Yo creo que en la circunstancia actual más bien marcha hacia la reelección de Javier Milei y ella como candidata a vicepresidenta, y buscará su oportunidad 4 años después. Perfecto. Y dígame, en el entramado, en el pensamiento, si se quiere, de Karina Milei, ¿qué fue lo que hizo cambiar a Karina este pensamiento y su indudablemente su influencia sobre el presidente respecto del tema Adorni? Es decir, no sé, es un misterio que me genera Karina. No, lo que le hizo cambiar era que se ponía en peligro la reelección de Milei, es decir, seguir en el poder. El temor a la pérdida del poder también moviliza a los dirigentes políticos. Y en esa pareja presidencial de Javier Milei y Karina Milei, la que tiene conciencia del poder es Karina Milei. Javier Milei, si el día de mañana le hacen juicio político, se tiene que ir, se va, digamos, ¿no?
no tiene problemas en ese sentido. Karina Milei va a luchar con uñas y dientes hasta último momento. Por supuesto que planteó usted, Raúl, muy criteriosamente el tema de la interna peronista, ¿no? Y de la oposición. La verdad que escuchaba a una amiga, por supuesto a Sheila Winker, hablar de que no había generado la oposición ningún hecho político trascendente en los últimos meses, ¿no? Ni puede detener nada. Hay como una especie de pasividad y encima esta impotencia que genera a los electores del peronismo, esta pelea, no sé cómo llamarla, entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Ante esa situación, el peronismo, ¿qué va a hacer? No, bueno, creo que cada uno va a seguir su camino. Hoy si se ponen de acuerdo Axel y Cristina, no tiene credibilidad ni dentro ni fuera del peronismo, digamos, un acuerdo de cúspide de dos personas que rompen en cualquier momento. Yo creo que no es la intención de Axel. La intención de Axel es seguir su camino de construcción del movimiento Derecho al Futuro, y Axel va a mirar hacia la construcción de un frente más amplio que el peronismo, mirando hacia el centro, y Cristina va a mirar hacia la izquierda. Yo creo que finalmente va a haber listas, van a ir separados en las elecciones. Hoy, como están las cosas, van separados. Ahora bien, puede ser que haya paso o internas en las que definan quién va, pero si eso no sucede, se puede dar una situación parecida a la del 2003, en que fueron 3 candidatos peronistas, Néstor Kirchner, Menem, Carlos Menem y el Adolfo Rodríguez A. Y hubo 3 candidatos con origen radical en ese momento, ¿no es cierto? Claro, pero Cristina como presidenta del justicialismo no creo que habilite o no tenga muchas ganas ni siquiera de plantear una interna. Digo la interna pensando en que las PASO la van a no tiene suspender. Que ser Es más, a Axel no le conviene ir con el sello del PJ. Bien. Digamos, tienen que ir con una especie de frente amplio a la uruguaya, no con el sello del PJ. Y Cristina, es verdad, es presidenta del PJ, pero es la primera vez en la historia que al presidente del PJ no le responde ningún gobernador peronista. Bueno. Eso no sucedió nunca en la historia argentina. Impresionante, sí, impresionante. Dígame, porque otra de las cosas que han dicho especialistas, usted y otros consultores, tiene que ver con esta segunda vuelta. Aparentemente no habría tantas posibilidades para Milei en el caso de que hubiese una segunda vuelta electoral. Pero si el peronismo va dividido así, le achica también o le agranda la posibilidad a Milei hasta en una segunda vuelta electoral eventual, ¿no? Digo. No, bueno, digamos que vaya junto o dividido no tiene importancia porque en la segunda vuelta entran solo 2. Digamos. Perfecto. Yo creo que hoy si entra Milei y un candidato peronista, gana Milei. Milei puede llegar a perder contra un candidato opositor no peronista en segunda vuelta, y donde todo el peronismo se vuelque por ese candidato en contra de Milei. Digamos que ese candidato sea capaz de agrupar todo el antimileísmo, así como Milei en su momento juntó y agrupó a todo el antiperonismo. Es decir, yo creo que la única posibilidad de que pierda un balotaje Milei es que compita contra un candidato opositor a la política de Milei, pero no peronista. Muy categórico, muy interesante su análisis, Raúl. En este momento, ojo, sí. El escenario actual, digamos, que no hay escenario electoral, en realidad es muy difícil decir cómo van a salir las elecciones cuando no hay elecciones. No, ya lo sé, Raúl, pero tomando los elementos de la realidad de hoy, creo que eso es lo que podría ocurrir. No, pero además es muy claro. Nuevos candidatos. Pero además es muy claro, es muy claro porque la pasividad también de la oposición
es notable. Es decir, se le pide por lo menos un proyecto. ¿Qué proyecto puede tener el peronismo para tratar de ganarle a Milei? Y ni siquiera plantea, ni siquiera lo plantean. ¿Qué va a hacer el peronismo con el RIGI? ¿Qué va a hacer? Claro. ¿Qué va a hacer el peronismo? Porque el RIGI hay más de 100.000 millones aprobados, pero hay 10.000 millones ejecutados. ¿Qué va a hacer con el resto del RIGI? Sí. ¿Qué va a hacer el peronismo con el Estado? Por supuesto. ¿Qué va a hacer? ¿Va a reconstruir el Estado anterior? Sí, ¿O va a construir un Estado eficiente, aprovechando, digamos, la motosierra que aplicó este hombre de manera brutal? Tiene que definir una cantidad de cosas. ¿Cómo va a ser el país cuando ellos gobiernen? No, increíble, increíble. La nada producción de del eso trabajo, lo sabemos. nadie habla, ningún peronista habla, bueno, lo hablan, pero no presentando un proyecto concreto, la producción del trabajo. Casi el leitmotiv del peronismo no está hoy en la ¿Qué voz va a hacer con la justicia? ¿Qué Bueno. va a hacer con la corrupción? Claro. El principal problema de los argentinos desde febrero del año pasado hasta ahora es la corrupción. Sí. ¿Qué va a hacer el peronismo con la corrupción? Sí. ¿Qué Y va a hacer con los chocolates? Y la figura de Sergio Massa, que siempre es ese enigma, esa cosa que da vueltas, que se va, que viene. Sergio Massa puede ser una especie de nuevo candidato a gobernador, por ejemplo, con Kicillof candidato a presidente. No lo creo. No lo veo, no creo que su interés sea una gobernación. Puede ser un candidato a presidente. También. Hay dos políticos argentinos que tienen pendiente la materia presidencial, son Sergio Massa y Patricia Bullrich. Ajá, mire usted. Dígame una cosa, y el riesgo de que, porque en toda esta situación del peronismo también, se tiende a pensar en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, pareciera que no se tiene en cuenta que si el candidato a gobernador que sea del peronismo pierde contra la Libertad Avanza, se supondría que sería Santilli el candidato, no sé, es una especulación, puede hasta perder el peronismo en la provincia de Buenos Aires, como en la gobernación. Sí, claro, la puede llegar a perder. En la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. El que saca un voto más que el otro es gobernador. Bueno, y después el otro tema es las elecciones nuevamente van a estar separadas en la provincia, o si Axel es candidato a presidente le conviene hacer las elecciones juntas. Hay una cantidad de interrogantes. ¿Cómo va a ser la ley electoral? Claro. La boleta única va a tener un casillero para votar boleta completa, que es una reforma que proponen. ¿Va a haber paso? ¿No va a haber paso? Y todo indica que no. ¿Va a haber pasos no obligatorias? Claro. No se sabe. No se sabe. Y una cosita que tiene que ver con, volviendo un poquito atrás, si Kicillof no lleva el sello del justicialismo, sin duda va con el movimiento de derecho al futuro, va en una lista aparte. ¿El kirchnerismo puro, el kirchnerismo de Cristina, lo votaría o no? ¿A usted cómo lo ve? Bueno, depende. Si tiene un candidato el PJ de Cristina, van a votar a ese candidato. Escúcheme, la vez que Florencio Randazzo, en elecciones a senador por la provincia de Buenos Aires, le plantea a Cristina una paso en el PJ, Cristina esa paso la gana 95-5 en aquel momento. Cristina le dice, no, quédate vos con el PJ, yo formo Unidad Ciudadana. Y ella fue por Unidad Ciudadana, no fue por el PJ. Claro. No, acá la estructura de los partidos políticos no significan nada hoy en día. Los partidos políticos han desaparecido. Hoy valen los liderazgos y las redes que esos liderazgos tengan con los jefes territoriales, en este caso los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Esta cosa, para terminar, esta idea de que al modelo, de que al círculo rojo, al sector económico preponderante de la Argentina de poder, ¿le convenga a Milei o le convenga a otro candidato más
formal, digamos, menos extravagante que Milei. ¿Esto es un poco así o se van a quedar con Milei? Bueno, si Milei tiene pocas chances, les conviene otro candidato. Si Milei está como está ahora, les conviene seguir con Milei. ¿Para qué le van a abrir el voto si hoy no puede perder la elección? Va a haber terceros candidatos. Se hablaba de Jorge Brito, el banquero, se hablaba de Daniel Haddad, el editor de Infobae, se hablaba de Dante Gebel, que sería un candidato opositor no peronista, con muchos recursos y con muy buena comunicación. Vamos a ver, se va a ir construyendo el escenario hacia fines de este año, y ahí se va a ver cómo le va al gobierno con la micro, por ahora es una materia pendiente que tiene, y después qué hace la oposición, si construye algo, si no construye y van todos separados. Me animo a preguntarle una cosa, mire, una cosa que no es breve, pero soy irrespetuoso con usted porque le pido brevedad en eso. Pero si el peronismo sigue en esta situación y pierde inclusive la provincia de Buenos Aires, ¿le puede pasar que entre en un ostracismo como le pasa al radicalismo hoy y desaparezca en el sentido político, digo, ¿no? Que no tome iniciativas. Y yo le diría que sí, que eso es lo más posible. Hoy el peronismo no tiene identidad nacional. No es lo mismo Quintela, que Gildo Infran, que Jaldo, o que Jalil, o que Axel Kicillof. Digamos, no hay una identidad, o Cristina Kirchner. No hay una identidad nacional del peronismo, no hay un liderazgo efectivo. El peronismo siempre tuvo líderes efectivos. Perón, Menem, Duhalde, Kirchner, siempre tuvo liderazgos efectivos. Hoy no tiene un liderazgo efectivo porque no le responde, no todo el peronismo le responde a la misma persona. Es más, hay sectores del kirchnerismo que hablan en contra de Jaldo o Jalil, digamos, porque acompañan al gobierno en algunas votaciones. O sea, no existe más el peronismo como tal, como identidad nacional. Existen los partidos provinciales. Está muy claro, Raúl, le agradezco mucho el tiempo que nos dio para Trabajadores y Empresarios, para Radio Caput, y bueno, la verdad que nos deja pensando, como siempre, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y les deseo mucho éxito en el programa. Muchísimas gracias, Raúl. Fue Raúl Timerman, consultor político, estuvo en Caput, ya volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Conocé Mi Quilmes Digital.
la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios, dejamos de lado la cuestión política, partidaria, y hablamos con un politólogo, sí, pero experto en gestión pública y que tiene unas consideraciones muy importantes respecto de los recursos naturales, que se llama Roberto Mandado y está en línea. ¿Cómo estás, Roberto? Luis Lauge, para Trabajadores y Empresarios, en Caput. ¿Cómo andás? No te escucho. A ver. A ver. ¿Está conectado? ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho. Disculpame. Problemas técnicos, pero desde acá. No, tranquilo. Son estas cosas nuevas que va a ser. Roberto, la verdad que vos habías escrito un artículo y tenés una posición respecto, me pareció muy interesante, lo que se llama... Bueno, la enfermedad holandesa, ¿no? Un concepto que vos estás utilizando, que ahora le vamos a explicar a la gente, que tiene que ver con cómo el crecimiento extraordinario de una zona, de la explotación de recursos, puede provocar desequilibrio sobre otros factores productivos. Esto me parece muy clave y muy lindo que lo expliques. Bueno, como te decía, no sé si se escuchó, buenas tardes para vos y toda la audiencia. Mira, lo que intentamos explicar, mira, primero te cuento, te escribo desde Viedma, provincia de Río Negro. Sí, claro. Somos parte de Vaca Muerta. Estoy acá a 300 kilómetros de Sierra Grande. Y lo que vengo a explicar un poco tiene que ver con el contexto en el que vivo también, ¿no? Porque esto que se llama enfermedad holandesa tiene que ver con un fenómeno que sucedió en la década del 60, básicamente en los Países Bajos, donde hubo un descubrimiento importantísimo de gas, y ese descubrimiento, que significa algo muy positivo para cualquier territorio, región o país, terminó siendo un drama para toda esa región, porque ese descubrimiento en sí mismo generó otros efectos económicos, sociales y políticos que fueron adversos y que generaron diversos tipos de crisis y problemáticas, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y que tienen que ver, tiene que ver con varias coincidencias que suceden en nuestro país. Cuando yo te diga cuáles son los efectos, seguramente podemos pensar en Holanda, tal vez si nos vamos para allá, o podemos pensar en Argentina. Está bien. Porque lo primero que sucedió es que al empezar a explotar ese gas, llegaron muchos dólares. Por ejemplo, algo parecido a lo que sucede en Argentina. Sí. El valor de la moneda se disparó. O sea, la moneda nuestra está cara, básicamente, ¿no? Es una moneda cara. Y después, para la sociedad desde ese entonces, era mucho más beneficioso comprar productos de afuera que comprarlos acá. Importar y también viajar mucho al exterior por las posibilidades que dan esa moneda, ¿no? Eso para contar un poquito el contexto. Creo que si hablamos de Holanda y hablamos de Argentina, creo que estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Sí, mira, está muy bien. Y aparte, me hago hincapié en una cosa que dijiste al principio respecto de Vaca Muerta. Nosotros casi hacemos una ponderación, no es que es lo único que tenemos, pero sí, por lo menos lo que apareció bien explotado, seguro, una riqueza, pero sin embargo, este crecimiento de Vaca Muerta puede generar serios desequilibrios productivos con otras
otros desequilibrios productivos en la misma región, nuevos descubrimientos o nuevas explotaciones de recursos naturales pueden vivir lo mismo, y en todo caso, ¿cómo se soluciona? Porque, ¿cómo haces? Bien, hay dos cosas que, primero yo te nombré Sierra Grande, ¿no? Sí, perfecto. No sé si alguna vez escuchaste nombrar Sierra Grande. Sí. Pero Sierra Grande es una ciudad que en la década del 70-80 tuvo un auge importantísimo del mineral hierro. Bien. Y pasó de ser una ciudad muy chica, con muy pocos habitantes, a ser una ciudad que en ese momento se comparaba con Bahía Blanca. Y una población que llegó a tener 28.000 habitantes, que era una locura importante. Imagínate, para darte un ejemplo, llegó a tener un hospital nivel 5. Sí, O sea, perdón mi ignorancia, importante. en Río Negro, ¿no? Esto es Río Negro. Perfecto. Esto es Río Negro. Sierra Grande es donde queda Punta Colorada. Bien, perfecto. Es donde se exporta, se va a exportar o se está haciendo el oleoducto para exportar gas y petróleo. Mirá vos, perfecto. Es el petróleo y gas de Vaca Muerta. Dale, ahí estamos. Sí. Bien, entonces, eso por un lado, ¿no? Sierra Grande, después del auge del petróleo, del hierro, tuvo algunas dificultades. En la década del 90 cerraron la empresa que se llamaba IPASAM, y de esos 28.000 habitantes pasaron a tener 5.000 habitantes. Es durísimo, ¿eh? Es durísimo. Sí. Y esto tiene que ver un poco con estas cuestiones de las externalidades positivas y negativas que se generan cuando se encuentra algo importante, a un mineral importante, o estamos hablando de petróleo o gas, donde las ciudades empiezan a tener un auge increíble y tremendo, una fuerza muy importante, y lo que hace es, bueno, a generar varios efectos. Podemos hablar de los positivos, ¿no? Que es la posibilidad de que haya trabajo, de que vengan empresas, sí, de que exista desarrollo, infraestructura y un montón de beneficios que eso genera. Por un lado, y para los trabajadores o sea, del núcleo de este tipo de desarrollo, ¿no? Sí. Porque vamos a hablar de dos externalidades, como decías vos, podemos hablar de la local y de la provincial, pero en el costo a lo local pasa algo muy, muy interesante, que es que hay un aumento de ingresos por parte de los trabajadores de este tipo de empresas vinculadas a la explotación, pero después tenés otros trabajadores que se dedican, son trabajadores del Estado, comerciantes, trabajadores de diverso tipo, que no ganan lo que gana un petrolero o gana una persona vinculada a la minería. Y para ellos Gana esa mucho. ciudad, para ellos Río Negro o la localidad donde está Vaca Muerta es caro. Representa, es caro, y ellos tienen menos ingresos, los que no están en la actividad petrolera, digo. Totalmente. Entonces, eso genera un retraso increíble en varias cuestiones, ¿no? Una, obviamente, cuando los precios que uno va en el mercado, va a comprar cualquier cosa, los precios se acomodan al que gana más. ¿Se entiende? Claro. Entonces, un litro de leche vale mucho más caro que lo que vale para esa persona que tal vez es empleado estatal o trabajador estatal, que para un petrolero. Entonces, los precios empiezan a ser como una especie de petroprecios. Claro, ¿qué te parece? Más bien. Qué bueno lo que planteas. Qué bueno lo que planteas, porque es un tema bueno, vos conocés mucho la geopolítica, es un tema indudablemente geopolítico, y es un tema de que, no sé si este gobierno lo hará o quien sea, pero ¿qué se debería hacer para lograr este equilibrio? Porque si no, se acaba el petróleo. ¿Cuándo se acaba el petróleo en Vaca Muerta? Se acaba el petróleo y empieza a ser una ciudad desierta. Totalmente. Nosotros tenemos una estadística más o menos de cuánto tiempo. Nosotros tenemos gas y petróleo aproximadamente entre 60 y 70 años. Sí. Tenemos una explotación. Tenemos recursos para un tiempo largo, pero los tiempos, como pasó en la enfermedad de Holanda, también pasan. Y si eso, por ejemplo, la mina, el gas en Holanda se terminó en el año 2024. Sí. Por ejemplo. O sea, claramente la explotación de recursos naturales es finita, entonces tiene una ventana. Y nosotros lo que decimos y lo discutimos en esta editorial es que hay que aprovechar esa ventana para generar otro tipo de posibilidades, otro tipo de inversión, otro tipo de infraestructura, otro tipo de desarrollo. Hay que empezar a pensar para qué va a pasar después. Pero es clave, Roberto. Ahora, decime una cosa, ese desarrollo de otras actividades para que
aprovechar ese fenómeno y no comer petróleo, sino activar el comercio, no sé, se me ocurren algunas otras actividades. ¿Lo tiene que hacer el Estado o lo tienen que hacer los privados o el Estado promover? Porque si pienso en el gobierno, el Estado, no me imagino a este gobierno poniendo un mango del Estado para ello, o debería ser, o capaz que sí, no sé. ¿Cómo lo veo? Mira, yo veo varias cuestiones ahí. Por un lado, algo que escuchaba recién de la entrevista anterior del RIGI, Sí, claro. que es un RIGI leonino el que tenemos. Yo creo que hay que desarrollar ese RIGI. Yo creo que tendría que haber habido un RIGI peronista que le dé obligaciones a las empresas que tengan que ver con los beneficios también del territorio en el cual se explotan los recursos, ¿no? Porque no es que viene una empresa como si fuera un agente aislado y hace su desarrollo y no vive nadie acá. Acá viven personas que tienen sus hijos, tienen sus familias, tienen una mirada de horizonte. Claro. Y creo que hay que reflexionar sobre ese RIGI. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el RIGI está bien. Ahora, creo que el RIGI tiene que ser un RIGI tal vez más peronista. Estoy pensando en el IAPI cuando pienso en eso. También Sí. pienso en esta mirada del desarrollo, ¿no? Porque el IAPI era un ejemplo interesante también, ¿no? Sí, de desarrollo, por supuesto. Bueno, al margen de que tiene que haber una rigurosidad, porque este RIGI, bueno, ya nos metemos en el tema del RIGI, si no le exige, si no hay un componente tributario serio para las empresas que vengan a poner la plata, supuestamente, esas empresas se pueden ir mañana y la Argentina queda pagando, ¿no? Es decir, Totalmente. Yo no quiero profundizar el tema del RIGI porque tal vez no es el tema puntual de la charla, pero el RIGI permite muchos beneficios y pocas obligaciones. Entonces, eso genera también un agujero que creo que aprovechando las oportunidades que nos da Vaca Muerta, tal vez podríamos revertirlo porque estamos pensando de que acá 60, 70 años se va a terminar. Nosotros probablemente pueda existir otro gobierno de otro índole, de otra ideología, más peronista o tal vez con una mirada más desarrollista, y que pueda pensar que cuando viene una empresa también tiene que empezar se le tiene que empezar a pedir a esas empresas que claramente paguen los impuestos, que hagan un desarrollo, que la tecnología la compren acá, que haya un trasvasamiento tecnológico. Perfecto, todo perfecto. ese Como, tipo como de puede ocurrir en cualquier país que tiene planeamiento. Bueno, vos sos más joven que yo, y bueno, en los gobiernos, sobre todo en los gobiernos militares, qué paradoja en la Argentina, en los gobiernos militares, me acuerdo de Díaz Besones, Ramón Díaz Besones, era ministro de planeamiento. A los militares les encantaba crear los ministerios de planeamiento, que no sirvieron para nada, porque nadie planteó, porque uno plantea ministerio de planeamiento y decís, qué bárbaro, tenés un plan futuro, estás pensando de acá al futuro, no me importa mañana, me importa de acá a 20 años, qué va a pasar si se acaba el petróleo, si esto. En este caso, tendría que haber un planeamiento y, por ejemplo, qué tipo de industria o qué tipo de actividades se podrían desarrollar ahí en la zona de tu influencia, por ejemplo, a partir de este crecimiento de Vaca Muerta y de recursos naturales, por ejemplo. Bien, nosotros, y esa es otra discusión que está bueno que lo plantees, así lo podemos profundizar un poco, Sí. que es, nosotros vivimos en una provincia, la provincia de Río Negro es una provincia muy rica en varias aristas. Podemos plantearnos la cuestión del turismo. Nosotros ahí tenemos cerca las grutas de un lado y del otro lado tenemos Puerto Madryn, que eso es provincia de Chubut. Pero las grutas, Por supuesto, sí, lo conozco. para el lado tenemos Viedma, que también tiene una costa muy hermosa, y después tenemos para el lado de la zona andina, un lugar muy importante y muy lindo, que es Bariloche. Bien. Después tenemos la meseta, que tenemos minerales también. Ahora hay una explotación que se llama Calcatreu, que están explotando oro y plata, y después tenemos oro, tenemos varios uranio, por ejemplo, también entre otros metales. O sea, y después tenemos la zona del valle, que es una zona más vinculada, bueno, hoy está la puja, porque ahí tenemos petróleo, Sí. y también tenemos manzanas, tenemos peras, tenemos, bueno, varios tipos de producción, varios tipos de producciones que bueno, también se complementan. Y después tenemos la cuestión científica tecnológica, o sea, Bariloche es una ciudad que tiene mucha cantidad de científicos, tiene varios lugares de estudio, de ciencia, pasando desde el Balseiro, pasando por las universidades, el INVAP, o sea, es muy rico. Creo que es una de las ciudades con mayor cantidad de científicos cada 100.000 habitantes.
Ahora, Así que eso tenemos... el gobierno debería, o como vos dijiste, el RIGI, las empresas que vengan no tendrían que atenerse exclusivamente, tendría que la inversión ser focalizada en ese tipo de actividades, por ejemplo, también. ¿No es cierto? Eso es lo que se necesitaría. Y totalmente, nosotros tenemos, por eso cuando planteamos esta editorial, también hablamos de otros países, ¿no? El caso de Noruega es un caso muy importante para poder pensar la política comparada, que no rechazó, como se escribe en la editorial, los recursos energéticos, sino que se terminaron invirtiendo en infraestructura, en educación, en innovación, en diversificación productiva. O sea, lo que hay que pensar es qué pasa después. ¿No? Claro, pero ¿Qué pasa seguro. después? Porque aparte también tenés lo otro, ¿no? Porque después parece, o sea, cuando una vez que se termina el petróleo, quedan los pozos vacíos, Por o sea, supuesto, quedan los por territorios pisados, o sea, queda la contaminación, quedan esas externalidades negativas. ¿Y qué pasa después? No, es que Bueno, tiene que eso es ver lo que con, tenemos tiene que que ver pensar. con la necesidad de un desarrollo de un país. Por ejemplo, bueno, no es un recurso desde el punto de vista, no es un recurso natural, pero acordate cuando Menem hizo la barrabasada de levantar los trenes, el ramal que gana, el ramal que pierde, el ramal que cierra, y se terminaron muriendo todos los pueblos que recorrían los trenes. Es decir, se fue la gente, quedaron lugares vacíos, lugares desérticos, lugares abandonados. Y una cosa, es un poco, lo que vos planteás es un tema, es un foco muy importante para desarrollar. Ahora, también estoy pensando, justo en lugares tan hermosos, y en una provincia tan hermosa como Río Negro, estoy pensando que al gobierno me parece que le interesa más extranjerizar la tierra a que vengan desarrollos económicos para alentar otras actividades además del petróleo, ¿no? Bueno, coincido totalmente. Yo creo que están vendiendo las joyas de la abuela, están pensando en procesos cortos, donde cada 4 años se refunda ese gobierno y seguimos con la misma cuestión de a ver qué mineral o qué recurso encontramos para poder seguir manteniendo tal vez algunas cuestiones muy silenciosas o muy, no sé silenciosas, pero muy de esta cuestión de pagamos sueldos del 1 al 10 y bueno, y vemos cómo hacemos otras cosas, ¿no? Pero no hay una mirada productivista, no hay una mirada profunda, no hay una mirada de poder analizar la diversidad de nuestra provincia, como las de otras provincias también se puede pensar, donde vos tenés un montón de posibilidades de producir, de generar, de desarrollar, y que sin embargo no se está viendo y no se está viendo tampoco el más allá. Entonces, me Claro, parece que son temas que se tienen que además hay discutir. una cosa, en los planes del gobierno, observo por el tipo de inversiones que quieren hacer energética, por ejemplo, coincido con vos en el sentido, o lo prolongo, no hay generación, esas industrias no generan empleo, no hay generación de empleo, es decir, y si te descuidas, vamos a tener que compartir la inteligencia artificial en la Patagonia con los jobs que van a instalar, sí, que no generan empleo, ¿no? Sino robots, qué sé yo, pero no empleo. Es un tema, realmente, el que vos planteás es un tema muy importante. Coincido en esta cuestión porque, bueno, está el tema del empleo, el tema del empleo vinculado a la inteligencia artificial, la cuestión de la energía. Mirá, para darte para darte unos datos y ponerlo un poquito Sí, también redondeame un poquitito porque ya estamos terminando el programa, decime. bien. Vos fíjate que Sierra Grande tiene 9.000 habitantes Sí. y se generan 2.500 puestos de trabajo estables vinculados al proyecto Vamos. Y en el caso de Vaca Muerta estamos hablando de 40.000 personas. O sea, no es tanto. No es tanto para lo que se genera. Entonces, pero es mucho lo que se genera. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí, sí. tenemos que pensar una provincia a largo plazo, tenemos que empezar a discutir y debatir qué tipo de desarrollo queremos y tenemos que empezar a pensar esto, digo, cuando el petróleo ya no esté más, o el gas tampoco en este caso. Me da la impresión que este desarrollo productivista, no lo quiero, tu pensamiento es bárbaro y tu artículo y tu manera de verlo y de plantearlo da para otras entrevistas que te haga concretas sobre este tema y va a ir punto por punto. Pero esa mirada productivista, este tipo de gobierno no la ve, no le importa. No, evidentemente. Claramente no, y bueno, pero lo bueno de las sociedades es que muchas veces vamos discutiendo, vamos debatiendo, vamos haciendo síntesis Seguro.
Y creo que en algún punto vamos a llegar a este debate y a esta discusión. Soy optimista en ese sentido. Eso sería ganar una batalla cultural muy importante, claro. A partir de artículos como el que vos escribiste, Roberto. La verdad que me encantó el tema porque y lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de distintos programas, Roberto, porque la verdad que me gustó mucho el concepto que tuviste. Yo te agradezco la participación en Trabajadores y Empresarios. Bueno, Luis, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia y bueno, encantado de cuando ustedes lo precisen, acá estaremos. Dale, cómo no. Roberto Mandado, politólogo, habló, experto en la gestión pública, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. OSFATUN. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, estamos terminando el programa. La verdad que es muy interesante lo de Roberto Mandado, el tema de la falta de desarrollo, falta de desarrollo productivo, las advertencias que tenemos que tener mientras falta eso. Al gobierno lo que sí le importa es que en este julio hay muchos aumentos. Aumento del 1,5 para la luz, aumento del 2,81 para el gas y un aumento del 3%, por ejemplo, para el agua. Todos los elementos importantes, los impuestos y demás aumentan, pero el desarrollo productivo para el gobierno, al gobierno no le importa. Esto fue Trabajadores y Empresarios con Ayelén Mancilla, nuestra operadora estrella aquí en el programa, en Radio Caput, Leandro Laugé en la producción periodística. Ya venimos con Javier Vicente y bueno, el jueves que viene nos vemos de 2 a 3 de la tarde por Caput. Gracias.